está en Mateo capítulo 11 y verso 12. Mateo capítulo 11, verso 12, ¿vale? Y es un versículo que yo he escuchado montones de diferentes interpretaciones y explicaciones y siempre me ha llamado mucho la atención, porque no un texto fácil, no un texto fácil. El texto dice así, dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Vale? Entonces, yo he escuchado, yo qué sé, de todo, ¿no? Hablando de este tema. Los violentos lo conquistan por la fuerza. Y como si nosotros pudiéramos hacer algo por conquistar el reino de los cielos, ¿vale? Entonces, el reino sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiene que ver? Porque yo he escuchado, no, mira, el reino de los cielos, pues tú tienes que luchar para entrar en el reino de los cielos, tienes como el que hace violencia, pues es tan duro entrar en el reino de los cielos que tienes que conquistarlo como a la fuerza. Esto es un texto difícil, pero siempre es difícil, sobre todo cuando lo sacamos de contexto. Entonces, como todos los textos, tienen una explicación, una única explicación, nada más que hay una interpretación posible, y para eso tenemos que meternos en el contexto. ¿Cuál es el contexto del texto? Está hablando Jesús y está hablando, como lo dice, desde los días de Juan el Bautista. Sí, está hablando Jesús. Los días de Juan el Bautista eran ahí, estaban ahí al lado, o sea que no llevaban tanto tiempo. Entonces, si nos vamos al principio del pasaje, dice en el versículo 2, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los ojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Vale? La respuesta de Jesús a Juan, uno puede decir, hombre, pues... entera bien, ¿no? Sí, uno puede decir, hombre, pues ¿qué respuesta es esa, ¿no? La que le da Jesús a Juan, sabiendo que está el pobre hombre en la cárcel, que a Juan le estaban asaltando las dudas, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro, no? Hay a mí me cae, me da simpatía, ¿no, Juan? Porque el pobre hombre estaba en la cárcel y estaba viendo y está con esas dudas, ¿no? Y él manda, ¿y qué es lo que hace Jesús? Nosotros nos puede parecer, hombre, ya podría ser un poco más claro, pero Jesús no puede ser más claro. ¿Por qué? Porque al profeta, al último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, el último profeta, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Mira, la palabra de Dios se está cumpliendo en mí. Y Juan, que era un profeta que lo que hacía era anunciar a aquel que había de venir y que llevaban anunciando desde el Génesis todos los profetas, pues finalmente Juan era el vocero, la voz que clama en el desierto y que estaba anunciando al Mesías que había de venir. Y entonces cuando Jesús le contesta, lo que le está diciendo, el Mesías está aquí. Yo soy el Mesías. La palabra de Dios se está cumpliendo en mí. Y entonces Juan queda totalmente convencido de que realmente su labor se ha cumplido, ¿no? Él ha anunciado al Mesías que había de venir. Cuando él le dijo allí en el Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora después de esto Juan ya no tiene duda. Otra pregunta que puede surgir es decir, bueno, y el pobre Juan, ¿qué culpa tendría, no?
¿Y por qué no hizo Jesús nada para sacarlo de la cárcel? ¿No? Porque Jesús no vino a cambiar las cosas. a las cosas, no vino a cambiar digamos, las estructuras sociales, ni la política, ni vino a luchar con espada contra los malvados, ¿no? Entonces él sabía que Juan había cumplido su propósito y que pronto estaría con él en el paraíso. Así que ahí es donde lo tenemos que dejar. Pero este es el contexto. Jesús está hablando en el contexto de que Juan está encarcelado. Él le está diciendo a los discípulos de Juan y a todos los que querían oírle: yo soy el que la Escritura habla de mí, el que la Escritura está profetizando, yo estoy cumpliendo la Escritura, yo soy el Mesías que Juan ya había anunciado. Entonces, ahora, Jesús en el versículo 7 empieza a decir: mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan el Bautista, claro. Y dice: ¿qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Más qué salisteis a ver? Un hombre vestido con ropa fina. Y empieza a decir lo que es Juan el Bautista. Y esto son palabras como, ¿cómo diría yo? Palabras duras de Jesús hacia la multitud, hacia la gente, porque él está realmente, ¿cómo diría yo? Él está indignado del trato que le están dando a Juan. De hecho, él dice: no ha habido entre los nacidos de mujer, no se ha levantado nadie como Juan el Bautista. Sin embargo, él, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él, ¿no? Entonces, estaba indignado de lo que le estaba pasando a Juan el Bautista, y él lo que hace es poner en valor el mensaje que Juan el Bautista estaba dando. ¿Y cuál era el mensaje? Versículo 10: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Juan era el que estaba preparando, el vocero, el heraldo del Mesías, el que estaba anunciando que el Mesías había llegado a este mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje de Juan el Bautista es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué era ese el mensaje de Juan el Bautista? Porque él estaba anunciando al rey que había de venir, el rey de ese reino celestial. Entonces todo va encajando en este contexto, ¿no? De lo que Juan estaba anunciando, de lo que Jesús está viviendo, y con ese ministerio él está autentificando el mensaje de Juan, y al mismo tiempo está determinadamente diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre que ha de venir, y estoy iniciando este reino celestial que ya Juan el Bautista empezó a predicar, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuál es el tema en el que Jesús entonces está aquí? El tema es el reino de los cielos, ¿vale? Y esto en el versículo 12 lo vemos claramente. Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, ¿vale? Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces el tema que anunciaba Juan el Bautista era el reino de los cielos. El tema que Jesús está siguiendo, el mensaje, es el del reino de los cielos. De hecho, Jesús empieza a bautizar y está anunciando también el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la realidad espiritual del pueblo y sobre todo de los líderes religiosos en tiempos de Jesús? Que ellos estaban rechazando el mensaje del reino de los cielos, lo rechazaban de plano. Estaban rechazando a Juan el Bautista. De hecho lo habían encarcelado, y estaba encarcelado, y luego le iban a cortar la cabeza, ¿verdad? Pero la gente, el mensaje que Juan estaba predicando, no le estaban, ya se le había olvidado. Ya estaba encarcelado, ya Juan ya no importaba. Lo tenían como un profeta, sí, pero el que estuviese encarcelado ya a la gente no le importaba. Por eso Jesús se indigna y les dice: ¿qué habéis venido a ver? ¿Y qué es lo que era Juan el Bautista, ¿no?, para vosotros? Entonces,
¿Esto nos tiene que extrañar? Pues no. ¿Por qué? Porque los profetas desde la antigüedad habían sido ninguneados, muchos habían sido rechazados, la mayoría de los profetas su mensaje no había sido obedecido, muchos eran encarcelados, torturados y hasta algunos los mataron. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento no habían recibido un trato mejor que el de Juan el Bautista y no iban a recibir, y no iba a recibir Jesús un trato mejor tampoco, porque también él terminó en la cruz y eso era para lo que había venido, ¿verdad? Pero los profetas del Antiguo Testamento tenían una misión y contra viento y marea esa misión la cumplieron. ¿Cuál es? Llevar la palabra de Dios a las personas. Esto dice el Señor. Y siempre empezaban, así dice el Señor, ¿no? ¿Les gustase o no les gustase? Mira a Jeremías, el tiempo que se llevó encarcelado, ¿no? O otros, ¿no? Zacarías, lo mataron, en fin, que todos están en esa tónica. Malaquías, el último de los profetas menores, Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros complacéis. Y aquí dice el Señor de los ejércitos. Malaquías, el último profeta, el último escrito de los profetas menores, el último escrito del Antiguo Testamento, está anunciando 400 años antes de que iba a venir uno que iba a ser el enviado, el mensajero delante del Señor, delante del Mesías, hablando de Juan el Bautista, evidentemente. Por eso Juan el Bautista, aunque ya lo mencionan o lo nombran en el Nuevo Testamento, es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿vale? Porque este es el que termina el mensaje y ya con Jesús se acaba el ministerio profético en el sentido de que ya el Mesías ha llegado y lo que anunciaban los profetas antiguos era la llegada del Mesías. Ahora, para entender este texto de por qué los violentos arrebatan o conquistan el reino de los cielos, tenemos que ir a Lucas en el capítulo 16, Lucas 16, y siempre la palabra, acordaros, esto es una regla hermenéutica, la palabra se explica a sí misma. Cuando empezamos a ligar los versículos adecuados y vemos todo el contexto, se nos aclara mucho mejor. Lucas 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Está hablando Jesús, ¿vale? La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Es decir, Juan es el último de los profetas, ¿vale? Y la ley y los profetas, es decir, el mensaje de la ley y el mensaje de los profetas, lo que ellos estaban proclamando se proclamó hasta Juan el Bautista, ¿vale? Y desde entonces, dice, desde los últimos días de Juan, esto es lo que está diciendo también Mateo, el Señor Jesús en Mateo 11:12, desde entonces, dice, se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él, ¿vale? Entonces, fijaros cómo estos dos textos no dicen lo mismo, pero sí son necesarios entenderlo a la luz de la palabra en su conjunto. El reino de los cielos empezó a proclamarse porque el rey realmente llegó junto con Juan el Bautista. Entonces, el reino de los cielos, que ya estaba antes indicado que se iba a acercar, ese reino de los cielos, se iba a inaugurar con la venida del rey. Ahora el rey ha llegado. Jesús empieza su ministerio y él está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que ha de venir, yo soy el que instauró ese reino espiritual en un principio y después vendrá la segunda parte de ese reino que será los 1000 años de reino, ¿no? Pero en este sentido estamos viendo, como dice aquí el Señor Jesús, que todos se esfuerzan por entrar en él. Y esto nos puede llevar a confusión. ¿Por qué? Porque por mucho que tú te esfuerces
por entrar en el reino de los cielos, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Tú qué es lo que puedes aportar para entrar en el reino de los cielos? Nada. ¿Qué obra? Ninguna. ¿Qué sacrificio? ¿Qué nada? Es decir, no puedes hacer nada por entrar. Y por mucho que se esfuercen, es lo que está diciendo Jesús, muchos se esfuerzan por entrar en el reino, pero ese esfuerzo va encaminado en un camino incorrecto, que es el camino que estaban llevando los religiosos de su época. ¿Cuál es el camino? El de mi propia autojustificación, ¿vale? Los fariseos se creían los más religiosos y ellos cuando oraban intentaban hacerlo de forma pública, ¿no? Para que todo el mundo viera, mira qué santos son. Este es el camino erróneo, porque Jesús nos cuenta la escena donde había un fariseo y un publicano, ¿no? Un fariseo que llega delante del templo y se pone allí para que todo el mundo lo vea y empieza a decir, gracias Señor, porque no soy como este, ¿no? Publicano, ¿no? Y yo hago esto, hago lo otro, hago lo otro, hago lo otro, hago lo otro. ¿Y Jesús qué dice? Pues el publicano que decía que no se atrevía ni a mirar, ni levantar la cabeza y que no se atrevía y lo único que decía, sé propicio a mí, pecador, reconociendo su pecado y arrepintiéndose de su pecado y pidiendo y clamando al Señor por clemencia y por misericordia, Jesús le dice, este bajó a su casa justificado, pero el fariseo no. Entonces, por mucho que te quieras esforzar por entrar en el reino, si lo haces en tu fuerza, no vas a entrar. En el reino se entra por gracia. Y por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es coherente, porque si nos vamos a lo que ya hemos leído, lo que hemos estudiado en Juan capítulo 6, 44, por ejemplo, cuando Jesús le dice a los que estaban escuchándole, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién es el que entra en el reino? El que el Padre lo trae. Es por pura gracia. No hay otra forma. Y esta es la clave. Los hombres tratan de forma desesperada, de forma violenta, por sus propias fuerzas, entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Buscan siempre sus propias fuerzas, siempre entrar por sus propias fuerzas. Y esto es el camino equivocado, porque no hay nada que nosotros podamos traer salvo nuestro reconocimiento de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y si nosotros esto no lo sentimos en el corazón, no nos negamos a nosotros mismos, no nos humillamos delante de Dios y clamamos como aquel publicano, que sea propicio a mí, que soy pecador, no podemos entrar en el reino de los cielos. Así que hay dos interpretaciones que no son excluyentes, o mejor dicho, dos formas de entender este versículo que se complementan y que me gustaría que lo vierais. Por ejemplo, MacArthur lo expresa de esta manera: el reino de los cielos avanza de forma implacable y solo los implacables encuentran el camino al reino. MacArthur dice esto pensando en el versículo que dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, la salvación es por gracia, pero una vez que el Señor nos ha salvado, el mismo Espíritu Santo nos ilumina de tal manera que lleguemos a perseverar hasta el final. Y si no perseveramos hasta el final, es que a lo mejor no hemos sido salvos. Porque si nos desviamos en el camino, si no seguimos al Señor, a lo mejor es que el Señor nunca nos ha salvado. Pero esa es la señal de que realmente has nacido de nuevo. El Señor está transformando tu vida, de que tú tienes completa convicción de salvación, pero además el Espíritu Santo te guía para que permanezcas
en ese camino de salvación que es la santificación progresiva por medio de el poder del Espíritu Santo. No es tampoco un don nuestro, no es mérito nuestro, pero sí requiere el esfuerzo, la colaboración nuestra para mantenernos en ese camino. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que nos mantenemos en el camino, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que luchar, tenemos que mantener nuestra mente limpia, tenemos que batallar, como dice Pablo, y al final del camino, cuando lleguemos a estar en su presencia, nos daremos cuenta de que aún eso era por gracia. Aún eso era por gracia. Pero tenemos que perseverar. Entonces, esto es una forma de entender el versículo, de que tenemos que mantenernos implacables en nuestra lucha por mantenernos firmes y obedientes a la palabra y al Señor. Mateo 23:13 era el versículo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice Jesús. Y hay una segunda explicación que también quiero dejaros, que es cuando se refiere a los violentos. Evidentemente la palabra los violentos se tiene que referir a aquellos que, como en Lucas 16:16 se menciona, intentan entrar con mucha fuerza en el reino de los cielos, ¿vale? Los violentos son los que intentan por sus propios medios entrar en el reino de los cielos. Y esos violentos creen conquistar el reino de los cielos por sus propias fuerzas, y al final se darán cuenta de que con sus propias fuerzas no pueden entrar. Entonces, eso va en contra de lo que es el llamado que el mismo Juan hacía. Fijaros cuando él dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿cuál es el mensaje de Juan? Arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Si el reino se ha acercado es porque el rey está ahí. Si tú quieres entrar en el reino y no crees en el rey, Claro. ¿a qué reino estás aspirando? No es al reino de los cielos. Entonces no podemos entrar en un reino, no podemos decir, no, yo es que creo en Dios y yo sé que yo haciendo esto y esto y esto, Dios me va a ver con ojitos de bondad y me va a entrar en ese momento. Que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿a quién le pertenece? Al Rey. ¿Quién es el Rey eterno? ¿Quién es el Rey de gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si no creemos en aquel que es el Rey de gloria, no vamos a entrar en ningún reino. O por lo menos no en el reino de nuestro Señor. Podemos entrar en otro reino que también existe. El reino de las tinieblas. El reino de los autojustificantes. El reino de los que se creen que con sus propias fuerzas pueden entrar. Ese reino está reservado a todos aquellos que no creen en Cristo. Pero ese no es el reino de los cielos, es el reino de las tinieblas. Así que estas son las dos explicaciones que más me acercan este versículo un tanto complicado. En la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción de la palabra que intenta captar la idea del texto y no tanto buscar la literalidad, el versículo lo traducen así los hermanos: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Esto es otra forma de entender. ¿Quién lo ataca? Pues aquellos que quieren entrar en ese reino por sus propias fuerzas. Por sus propias fuerzas. Sí. Y entonces, bueno, pues estos son los dos. Este es el texto que quería aclarar. Es un texto, como ya veis, un poco complejo porque hay divergencias en cuanto a las traducciones, pero el sentido dentro del contexto no puede ser otro que ese reino de los cielos solamente está para aquellos
que por gracia han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios, Amén, nos Señor. ha hecho nacer de nuevo y nos ha abierto el corazón para creer en aquel que es el Rey de ese reino. Y sin creer en el Rey del reino, no vamos a No entrar en el podemos. reino del Rey de ese reino. Entonces, esta es la explicación. Por mucho esfuerzo que hagan, por mucha violencia que quieran atacar o intentar arrebatar ese reino, no está hecho para aquellos que no tienen a Cristo en cuenta. ¿Vale? Amén, sí. Pues vamos a orar y si quieres, pues podemos cortar la transmisión y volvemos a conectarnos y podemos comentar un poco lo que queráis. Señor, gracias por tu palabra. Gracias.